¿Ya está grabado? ¿Ya le saqué la lengua? Bueno, escúchenme por favor. Háganme la lista. Para saber insuficiencia respiratoria tenemos que comenzar por un concepto. ¿Ya? 2. Etiología. 3. Epidemiología. 4. Clasificación. 5. Fisiopatología. 6. Diagnóstico. A. Clínico. B. Laboratorial. C. Imagenológico. 7. Diagnóstico diferencial. 8. Tratamiento. 9. Complicación. Vean ustedes qué hacer, ¿no? Yo pensé que ahora rezamos, pero igualito, no hay problema. Entonces el tema de hoy es insuficiencia respiratoria. Comenzaremos por el concepto. Presten atención en lo que voy a decir, porque esto teóricamente ustedes lo deberían saber porque lo han llevado en fisiología, en fisiopatología y en semiología. ¿Qué es o cuál es el concepto de insuficiencia respiratoria? Creo que el más acertado es lo que es fácil y claro de entender. ¿Ya? Vean, insuficiencia respiratoria no es nada más ni nada menos que la incapacidad, recuerden esta palabra, incapacidad del aparato respiratorio de mantener un adecuado intercambio de gases en la ventilación, perfusión y difusión. ¿Ya? Ahora solamente piensen. No vayan a escribir, piensen. No me gustaría que lo aprendan así para este ratito y después se olviden. Si ustedes saben qué es ventilación, perfusión y difusión, les aseguro que ustedes aprenden insuficiencia respiratoria. ¿Qué es ventilación? No es nada más que el pasaje de aire, la entrada y salida de aire a través de la vía aérea, por acción de los músculos respiratorios, entre comillas. ¿Cuáles son esos músculos? Diafragma, intercostales, escalenos, esternocleido, mastoideo. Esos son los músculos de la respiración. El principal, obviamente, el diafragma. O sea que, escuchen esto, lo que he dicho, no es nada más que el pasaje de aire a través de la vía aérea. ¿Cuál es la vía aérea? ¿Dónde comienza? En la nariz y acaba en los alveolos. O sea que cualquier cosa que altere la respiración va a dar insuficiencia respiratoria. Ejemplo, si yo tengo un trastorno de la nariz, estoy con la nariz estúpida, cuando uno se resfría, comienza a respirar rápido y da falta de aire. Si yo tengo un edema de glotis, es una emergencia. ¿Está encendido el aire? No. ¿Está, no? No. A ver, ¿por qué no lo enciende? Porque está muy caluroso. Entonces, vean, edema de glotis. El edema de glotis es una emergencia. Puede dar insuficiencia respiratoria. Y ya que estamos hablando de edema de glotis, en 30 segundos, ¿cuál es el tratamiento? Adrenalina, antihistamínico y corticoides. De entrada.
En ese orden, adrenalina, antihistamínico, corticoide. ¿Ya? ¿Qué más puede producir insuficiencia respiratoria? Acuérdense, tipo ventilatorio, un tumor de la vía, un cuerpo extraño, tapones de moco, rollas de moco, como se dice. ¿No ve? ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa puede provocar insuficiencia respiratoria? La inflamación de la vía. Ejemplo, asma bronquial. Ejemplo, EPOC. ¿No ve? Es de la ventilación. Perfusión. Lo vamos a hacer de esta manera, con este ejemplo. Miren mi manito. Obsérvenla. Obsérvenla todo. Pues, por alguna cosa no pude traer ahora. No fue que no pude. Disculpen, mi hija me llama de San Pablo. Hola, hijita. Hola, mamita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Claro, siempre puedo hablar con Mónica Isle, ¿no? A ver. Correcto. Ya, correcto. Escrito, por escrito. Ya. Ya, está bien, me parece correcto. ¿Y qué dijeron los otros? Ya me quedé yo la gerente y la gente. Sí, correcto, yo estoy de acuerdo. Está bien. En conclusión, por no defender a su
caja, entonces ya está bien. Ya. Está bien. Está bien. Se quitan ahí hasta el día, entonces te llamo después. Ya. Disculpen ustedes, mi hija me llama de San Pablo y de allá trabaja allá. Bueno, entonces estábamos en el ejemplo de perfusión. Vean mi mano. Ahí van a entender exactamente qué es perfusión. Vean. A medida que se restringe el flujo sanguíneo, la perfusión tisular, primero se va a poner pálido, se va a enfriar, después se va a poner morado, después se va a poner negro. Si yo mantengo la falta de flujo de perfusión, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Se va a morir la célula. La célula cerebral se muere en 3 a 5 minutos. La muscular demora un poco más. ¿Ya? Si yo lo tengo aquí 5 horas, 10 horas, mi mano se va a quedar muerta, necrótica. ¿Vieron cómo está? Ahora vean lo que pasa cuando yo restituyo la perfusión, la irrigación. ¿Se entendió qué es perfusión? ¿Seguro? Muy bien. Difusión. ¿Qué es difusión? No es nada más que el pasaje. A ver, el aire que tenemos acá tiene oxígeno. Al 21% eso se llama fracción inspirada de oxígeno. Es la famosa FiO2, ¿ya? Entonces, el aire en cualquier parte del mundo tiene 21 partes de oxígeno. Esa se llama FiO2. Entonces, ¿qué es la difusión? Es el pasaje de una molécula de oxígeno de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Pasaje a través de la membrana alveolo capilar, que se llama. ¿De acuerdo? O sea que por difusión sale, meto aire, llega al alveolo, se concentra ahí, ahora tiene que pasar al otro lado y pasa al otro lado de la molécula de oxígeno, se junta con la hemoglobina, hace oxihemoglobina, un medio de transporte del glóbulo rojo, y la hemoglobina y el oxígeno se van de parranda o de paseo, si ustedes quieren, llegan hasta la pared celular, donde el oxígeno penetra la pared celular, el citoplasma celular, llega hasta la mitocondria y ahí se produce la liberación de energía. Eso es ventilación, perfusión y difusión. Si ustedes entienden eso, les aseguro que entienden, y tienen que entenderlo, pues ya lo llevaron en segundo y en tercer año, ¿no? Entonces, insuficiencia respiratoria es eso. ¿Qué trastorno de perfusión me puede llevar a insuficiencia respiratoria? Ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué trastorno me puede llevar por difusión la enfermedad pulmonar intersticial difusa? Lo que ustedes llaman fibrosis pulmonar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es el concepto. Y hemos visto la etiología, la epidemiología, en quienes se puede presentar insuficiencia respiratoria. Los extremos de la vida, tanto el niño como el paciente arriba de los 50 o 60 años, son los pacientes más propensos a tener o a sufrir de insuficiencia respiratoria. De acuerdo, epidemiológicamente hablando. Pero cualquier paciente, vean, presten atención, que tenga una afección bacteriana, viral, parasitaria, micótica, por agentes químicos, por agentes físicos, por agentes inmunológicos, por agentes neoplásicos, puede hacer insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se clasifica? La más frecuentemente conocida es la tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, hipoxémica.
PO2 menor de 60 milímetros de mercurio. Tipo 2, hipercádmica, CO2 por encima de 50 milímetros de mercurio. Para eso es necesario que ustedes recuerden la gasometría arterial. pH 735 745, CO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio, PO2 de mayor a 90 milímetros de mercurio, bicarbonato de 21 a 25, exceso de base más 2 menos 2 y saturación de oxígeno mayor a 90%. Son los 6 indicadores. ¿Ya? Muy bien. Tipo 1, tipo 2, hay una tipo 3 perioperatoria y otra más que la tipo 1 y tipo 2. Fisiopatología. Esto es importante que ustedes me presten todo el mundo atención. Ustedes aprenden esto, les aseguro que nadie me va a discutir la insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque todas las neumopatías, sean agudas o crónicas, llevan a insuficiencia respiratoria. Muy bien, vamos. Esto que estoy dibujando aquí, vamos a suponer que es un alveolo. Y vamos a suponer que este otro es otro alveolo. Y vamos a suponer este es un alveolo, este es otro alveolo, y que esto es el espacio intersticial. Entre alveolo y alveolo está el espacio intersticial. Primer año de medicina, histología. ¿Ya? Eso está en el HAM, no sé cuál llevará, o Lesson, no sé cuál llevará. Pero ahí está. Muy bien. ¿Cuál es el contenido del espacio intersticial? Capilares y linfáticos. ¿Qué es lo que circula por los capilares? Sangre. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Líquido, elementos figurados y proteínas. ¿Cuáles son los elementos figurados? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Para qué sirven los linfáticos? Para drenar el exceso de líquido del espacio intersticial hacia el conducto torácico. Eso es en equilibrio, porque hay veces, como por ejemplo en otras situaciones, por decirles así, un edema agudo de pulmón, se llena el espacio intersticial y el paciente hace edema agudo de pulmón. ¿Ya? No abastece los linfáticos para drenar todo eso. Muy bien. Ya sabemos, alveolo, espacio intersticial, sus componentes. Ahora quiero que recuerden esto hoy, mañana y siempre. Voy a comer mi meloxicam de hoy día en la mañana. He dicho, me dolió mi rodilla. ¿Por acción de qué? De mediadores inflamatorios. Si hubiera dicho, me duele la cabeza, mediadores inflamatorios. Si hubiera dicho, estoy con fiebre, mediadores inflamatorios. Si hubiera dicho, estoy con una neumonía, mediadores inflamatorios. Si hubiera dicho, estoy con sepsis, mediadores inflamatorios. Si hubiera dicho, estoy con COVID, mediadores inflamatorios. Todo es un proceso inmunológico. Nuestro organismo reacciona inmunológicamente a la agresión. ¿Por qué? Por virus, ejemplo, influenza COVID, por decir ahora. Bacterias, ejemplo, neumococo, estafilococo. Por hongos, cándida albicans. Por parásitos, con toxoplasma gondii, por decir así. Por agentes químicos, por ejemplo, una broncoaspiración. Síndrome de Mendelssohn, entró jugo gástrico hacia la vía respiratoria. Agente físico, irradiación. ¿Han visto que trajeron el otro día de los incendios de allá de la Chiquitanía a dos bomberos que se intoxicaron? Dicen por humo, pero no fue eso solamente el humo. El humo provoca irritación, pero el calor, a ver,
Si ustedes están aquí a 40 grados, el aire que trata de entrar a la vía respiratoria tendrá 20 grados o tendrá 40. Lo mismo pasa. Entonces, a medida que aumenta la temperatura en cualquier lugar, ¿ya? Esa temperatura puede producir inflamación, proceso inflamatorio inmunológico de la vía respiratoria. Un ejemplo muy dramático. Los que son brasileños se deben acordar del incendio de una discoteca allá en el sur de Brasil, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo bien, pero fue dramático. Hubieron muchos muertos. La mayoría no fue por las quemaduras, fue por la aspiración de humo y del ambiente caliente. Se inflama la mucosa respiratoria. Si ustedes vean, acá algunas veces había muchachos que eran muy dañinos, le decían a otro más chico, mirarle al sol fijamente durante 1 minuto y te voy a dar un caramelo. Eso le quema la córnea al paciente, le provoca una conjuntivitis actínica. Lo mismo pasa en el aparato respiratorio. Agentes físicos, agentes inmunológicos. Por ejemplo, insuficiencia respiratoria en el paciente con neumopatía lúpica o con neumopatía reumática. Agentes neoplásicos, cáncer de pulmón. ¿Vieron cómo se cumple? Todo eso provoca una reacción inflamatoria y se liberan mediadores inflamatorios. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos mediadores inflamatorios? Histamina, serotonina, bradicimina, tromboxano, factor de necrosis tumoral, factor agregador de plaquetas, leucotrienos, citoquinas, interleuquinas, ¿ya? Todos esos mediadores inflamatorios actúan básicamente de 2 maneras: sobre el aparato respiratorio y sobre el sistema cardiovascular. Sobre el aparato respiratorio, ¿qué produce? Vean ustedes: edema de mucosa, hipersecreción bronquial y broncoconstricción. Qué casualidad, eso se produce en el asma, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Vamos a volver a repetir esto en asma, acuérdense. Y sobre el aparato cardiocirculatorio, ¿qué produce? 2 cosas: vasodilatación, por eso la presión arterial cae, y aumento de la permeabilidad capilar. Vean, se produce aumento de la permeabilidad capilar. Y al haber aumento de la permeabilidad capilar, recuerden que los mediadores inflamatorios están circulando ¿dónde? En la sangre. Entonces están actuando sobre el aparato respiratorio y están actuando sobre el sistema cardiovascular. En el sistema cardiovascular, ¿qué dijimos que produce? Vasodilatación. O sea que es la responsable de la hipotensión. Punto 1. Punto 2. Aumento de la permeabilidad capilar. ¿Qué dijimos que eran los componentes de la sangre? Agua, elementos fibrados y proteínas. Elementos fibrados, ¿cuáles son? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que sale? Vamos a suponer que ustedes van al río y levantan con sus manos entrelazadas agua. Levantaron agua. Pero si ustedes separan los dedos, o sea, aumentó la permeabilidad capilar, se salió el agua. Lo mismo pasa aquí. El agua de la sangre sale
hacia el espacio intersticial. Y en ese momento, si ustedes auscultan a su paciente, van a escuchar estertores crepitantes húmedos. ¿Ya? Pero aparte de la sangre, ¿quién más quiere salir? Quieren salir los elementos figurados. ¿Quién más quiere salir, el otro componente de la sangre? Proteínas. Proteínas. Si yo tengo aquí un aula para 50 estudiantes y le meto 100, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la presión dentro de esta sala. Y si le meto 50 más, van a ser 150, va a estar esto por estallar. Lo mismo pasa en el espacio intersticial. Salió agua, elementos figurados y proteínas de los capilares, que es el lecho normal hacia el espacio intersticial. Aquí aumentó también la presión. Y recuerden, hay un principio físico que dice que todos los elementos van de un lugar de mayor presión a otro de menor presión, de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Es una ley física, no depende de mí ni de ustedes. Aquí aumentó la presión. Se está produciendo un disturbio de ventilación, perfusión, que es la principal causa de insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Muy bien. Si yo abro la puerta y aquí hay 200 estudiantes, lo primero que van a querer es salir volando de aquí, de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Lo mismo pasa aquí. Y el primero que huye hacia otro lugar de menor concentración, que es el espacio alveolar, es el agua. ¿De acuerdo? El agua. Y junto con el agua, también los elementos figurados. Elementos figurados. ¿Y quién más quiere salir? Las proteínas también quieren salir. Y bueno, escuchen esto. Las proteínas tratan de traspasar la pared alveolar y al tratar de pasar la pared alveolar, la destruyen la pared alveolar. Destruyen el surfactante alveolar, llamada también sustancia tensioactiva, que es el que mantiene la arquitectura alveolar. El surfactante alveolar, llamada también sustancia tensioactiva, es quien mantiene la arquitectura alveolar. ¿Qué significa eso? Que es lo que mantiene al alveolo insuflado. Disminuyó o no se produce surfactante, ¿qué va a pasar con el alveolo? Se colapsó, se atelectació y de inmediato se produce insuficiencia respiratoria. Yo, para entender la fisiopatología, y colorín colorado, el cuento se ha acabado porque ya yo me he cansado. Hasta le he causado sueño, ve a su compañera durmiendo. La serenata duró hasta tarde, ¿no? Y yo juro que me atienden. Oh, mi Dios. Oh, meu Deus, que o que eu fiz? Poner aí o seu grupo tanto, hora tanto, la fecha. ¿Alguna pregunta sobre fisiopatología para que podamos seguir? A ver, vamos, pregunten ahora. A ver. Doctor, ¿cómo se llama lo mismo cuando salen las proteínas? ¿Cuál era la pared que destruían? Muy buena pregunta, ¿cómo te llamas? Ángel. Ángel. ¿Ángel qué? Santa Cruz. Santa Cruz. Un ángel de Santa Cruz. Muy buena pregunta. A ver, presten atención. Si esto es un alveolo y este es otro alveolo, está en la pared alveolar. Y en la pared alveolar están, ¿qué cosa? Los
Neumocitos tipo 1 y tipo 2. ¿Quiénes producen surfactantes? Son los neumocitos tipo 2. La proteína destruye los neumocitos tipo 2. Destruye el surfactante alveolar. Entonces ya el alveolo ya no puede estar insuflado. Y como una casa, si ustedes le quitan los horcones, las pilastras, ¿no?, desagua, se aplasta, se hunde, se colapsa, se atelectasia. ¿De acuerdo? ¿Dio para entender? Sí. ¿Seguro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, fisiopatología. ¿Ya? Presten atención con esto. Vamos a utilizar el cuerpo humano. Gracias. Más fácil así. Etiológicamente, vean ustedes, ubiquémonos en el cuerpo humano. ¿Qué causas pueden causar o producir insuficiencia respiratoria? Vamos por la cabeza. Algo que afecte el cerebro, accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico, por decir así. Meningitis. También. Sigamos bajando. ¿Qué tenemos aquí? La columna vertebral. Una sección medular. Un traumatismo, se chocaron, como el paciente que tenemos en la cama número 9 de la terapia intensiva, sufrió una sección de C3 y C4, y el paciente C2 y C3, y el paciente quedó cuadripléjico. Una sección medular, una mielitis también, ¿no? Sigamos, hemos visto cabeza, columna, sistema neuromuscular, neuro y músculo. Ejemplo, miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré. Sigamos, enfermedades torácicas. ¿Cuáles, por ejemplo? Un derrame pleural, un neumotórax o una panneumonía. Sigamos bajando. Ya dije hace rato también edema de glotis, ¿se acuerdan? Sí. Muy bien. Sigamos bajando. Síndrome de distrés respiratorio que afecta precisamente ¿qué cosa? Los alveolos. Etiológicamente esas pueden ser las causas de insuficiencia respiratoria. Recuerden, cualquier enfermedad en su máxima expresión neumológica lleva a insuficiencia respiratoria, sea por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos, por agentes químicos, físicos, inmunológicos o neoplásicos y otros de causa desconocida. ¿Ya? Diagnóstico clínico. Lo hacemos a través de ¿qué? De la semiología. Inspección, palpación, percusión, ocultación. ¿Cómo está el paciente en insuficiencia respiratoria? ¿Está decúbito dorsal horizontal o está en posición ortopnéica? En posición ortopnéica, sentado o semisentado. Porque decúbito dorsal, ese paciente no va a poder respirar, tiene que estar así. Entonces, aparte de la posición, ¿qué más tiene el paciente? Tiene taquipnea, tiene aleteo nasal, tiene tiraje intercostal, tiene palidez o sudoración o cianón. Clínicamente. ¿De acuerdo? Y puede tener trastornos del sensorio. ¿Por qué? Recuerden que produce hipotensión. Baja la presión y disminuye el flujo sanguíneo cerebral y su paciente va a tener mareos, somnolencia, convulsiones, coma y muerte, si no se soluciona el problema. Laboratorio. ¿Con qué se hace el diagnóstico? Con la gasometría arterial. Ustedes tienen la obligación de saber gasometría arterial.
Salieron en segundo año en fisiología, en tercer año en fisiopatología y en semiología. Y ahorita acabo de darle los indicadores normales. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber algo que se llama PAFI. PAFI. ¿De dónde sale la PAFI? De aquí. Presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno. Esta es la famosa PAFI. ¿De acuerdo? Si ustedes aprenden eso hoy día, en la noche van a estar haciendo diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio. Esto también se llama índice de Kirby. Vamos a hacer un ejercicio. Lo normal, una PAFI normal, contarle nota a mi hermano. Lo normal es mayor a 300. Lo normal es mayor a 300. Ahorita todo el mundo me va a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno normal? A ver quién me responde. ¿Cuánto? Ángelo. Santa Cruz. Presión arterial. Presión arterial de oxígeno, ¿cuánto es lo normal? De 90 a 100 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la FiO2 normal? 21%, que eso no le dije hace rato. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Responda pues. Sí. Entonces, la presión arterial de oxígeno normal es de 90 a 100 milímetros de mercurio. Y la fracción inspirada de oxígeno FiO2 normal es de 21%. Entonces, para sacar la PAFI, yo tengo que dividir del resultado de la gasometría la presión arterial de oxígeno entre la presión inspirada de oxígeno. Vamos a suponer que la presión arterial de oxígeno es de 90 en el paciente. Dividido entre 21%, ¿cuánto da? A ver. 4.2. Las tres primeras cifras, ¿cuánto dio? 4.285. Ya, 4.28 fracción, ¿no ves? ¿Sí o no? Sí. Entonces, como esos son decimales, ¿cómo se transforma en enteros? Por ciento. En el kinder a mí me enseñaron de que se elimina la coma y ya se transformó en entero. Entonces, ¿cuánto quedó? 4.28. ¿No ves? ¿Sí o no? Muy bien, 4.28 es mayor o menor a 300. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Mayor o menor? Entonces será normal. ¿Ya? Muy bien. ¿Ah? No le entendió nada. Haga en su computadora, haga su divida 90 entre 21. A ver, si no lo hacen, no lo van a aprender. ¿Para qué se compran un iPhone si no lo van a utilizar? Barbaridad. Oh, meu Deus. Tem piedade da gente. ¿Ah? 4.28. Como hay, ya no hay problema. Da punto 4.28. Si dividen 90 entre 21, ¿cuánto dio? 4.28, ¿verdad? Entonces, eso es mayor a 300. Si es mayor de 300 es normal.
Ahora, vamos a suponer que nuestro paciente tiene 90 de presión arterial de oxígeno, pero le ha aumentado la FiO2 a 35. Dividan 90 entre 35. ¿Cuánto da? 257. 257. ¿Eso es mayor o menor a 300? Entonces será síndrome de distrés respiratorio leve. ¿Ya? Otro ejercicio. ¿90 entre 55? 55. 163. 163. ¿Eso es igual o mayor a 200? ¿Ah? Menor de 200. Entonces, será un síndrome de distrés respiratorio moderado. Otro. 90 entre 95. ¿Cuánto dio? 94. 94 es igual o mayor a 100. Entonces será síndrome de distrés respiratorio severo. ¿Vieron qué fácil es ser neumólogo? Y encima me pagan todavía por eso. Habla, Ángel. Quiero ver. ¿Cuál era la última síndrome de estrés respiratorio? Severo. O sea que ustedes en este momento acaban de aprender cómo hacer el diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto se llama consenso de Berlín. Ya vamos a hablar más adelante del distrés, pero ahorita ya estamos adelantando. Lo normal de la PAFI es mayor a 300. Si es menor de 300 es un síndrome respiratorio leve. Si es menor de 200 es un síndrome de distrés respiratorio moderado. Si es menor de 100 será un síndrome de distrés respiratorio severo. ¿Dio para entender? ¿Ah? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces, también para qué sirve, con qué otra cosa se puede hacer diagnóstico con la espirometría. Espirometría han visto también ustedes en el segundo año y el tercer año. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve una espirometría? Para hacer diagnóstico de procesos obstructivos, restrictivos y mixtos. ¿Cuáles son los procesos obstructivos? Asma y EPOC. ¿Cuáles son los procesos restrictivos? Enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Cuáles son los mixtos? La combinación de asma y EPOC. ¿Cómo se hace eso? A ver, ¿cómo se hace eso? Esto se llama volumen expiratorio forzado del primer segundo, capacidad vital forzada y la relación entre los dos. ¿Ya? Y aquí tenemos un proceso obstructivo. Recuerden, obstructivo es asma EPOC. Restrictivo, la fibrosis, digamos. Y mixto, muy bien. Presten atención. ¿Para qué dijimos que sirve la espirometría? Para hacer diagnóstico de insuficiencia respiratoria obstructiva o restrictiva. ¿Cuáles son los procesos obstructivos? Asma EPOC. ¿Cuáles son los restrictivos? Enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Cuáles son los mixtos? La combinación. Muy bien. Vamos a suponer que le hacemos ahorita una espirometría a mi paciente y mi volumen expiratorio forzado del primer segundo está disminuido
y la capacidad vital forzada sobre el volumen expiratorio también está disminuido. Si ustedes encuentran eso, juren que ese paciente tiene un proceso obstructivo. O eso es asma o es EPOC. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer el diagnóstico diferencial de asma EPOC. ¿Cómo lo hago? Con un examen que se llama prueba de broncodilatación. ¿Qué es la prueba de broncodilatación? Es una nueva espirometría a la cual previamente se le han hecho 2 PAF de salbutamol o cualquier beta-2 agonista de corta acción. Salbutamol, fenoterol, clenbuterol, terbutalina, levosalbutamol, cualquiera de esos. El más usado es el salbutamol. Muy bien, le hice la espirometría. Aquí veo que esto también se llama índice de tifenó. Veo que mi índice de tifenó está disminuido. Ya yo sé que eso es un proceso obstructivo. Ahora tengo que saber si es asma o es EPOC. ¿Qué tengo que hacer? Prueba de broncodilatación. ¿Ya? ¿En qué consiste? En hacer una nueva espirometría a la cual yo previamente le hago 2 PAF de salbutamol. 100 microgramos de salbutamol. Espero 15 minutos y le realizo una nueva espirometría. La primera con la segunda comparo. Si veo que de la primera a la segunda espirometría mi paciente mejoró 200 ml o 12% o más, eso se llama prueba de broncodilatación positiva y mi paciente, aunque no quiera, es un paciente asmático. Si mi paciente no mejoró nada, ese es un EPOC puro. Si mi paciente en vez de mejorar 200, mejoró 100 o 120, 140, 160. En vez de mejorar 12%, mejoró 10, 8, 6 o 4. Es una mejoría a medias, o sea que es un proceso mixto. ¿De acuerdo? ¿Dio para entender? Muy bien. Entonces la espirometría sirve para eso. Pero si mi paciente tiene una capacidad vital forzada disminuida y un índice de tifenol normal o incluso aumentado, ¿ya? Juren que ese paciente tiene un proceso restrictivo. O sea, ese paciente tiene enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Vieron qué fácil es? Disminuyó el índice de tifenol, ese es obstructivo. Hay que hacer prueba de broncodilatación. Hubo una variante de 200 ml o más, o de 12% o más, y ese paciente es asmático. No mejoró nada, EPOC puro. Mejoró a medias, proceso mixto. Si el índice de tifenol está normal o aumentado, juren que ese proceso es restrictivo. Es enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿De acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿y si se hace esa prueba en un paciente normal, qué pasaría? Y que a todo paciente hay que hacerle una espirometría. O la prueba de... A todo paciente que se hace una espirometría hay que hacerle la prueba de broncodilatación. Es una norma. Porque hay muchos pacientes que aparentemente son normales. Aparentemente. Respiran normal, todo eso, de vez en cuando una tos. Pero si le hacen, la pregunta que usted ha hecho es muy pertinente. Si ese paciente teóricamente le da una espirometría normal, igualito hay que hacer una prueba de broncodilatación. ¿Por qué? Porque el paciente asmático durante los periodos de intercrisis está normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diagnosticar.
Si ese paciente después de la prueba de broncodilatación continuó igual que al principio, normal también, ese no es asmático. Pero si después de la prueba de broncodilatación, a pesar de que la primera espirometría puede estar normal, le hacen y hay una variante de 200 o de 12%, ese paciente es asmático, aunque no quiera. Le voy a decir un secreto, yo soy asmático desde los 23 años de edad. Yo vivo todos los días tomando en la noche mi Montelukast con levocetericina y con mi formoterol y fluticasona todos los días de mi vida. Hace 3 semanas no he visto feo el tiempo, ¿no? Estaba mal. ¿Por qué es así? Porque uno se resfría, viene alguien, le contagia un resfriado y es peor. Uno se acostumbra a vivir. Por cierto. Estoy seguro que aquí deben haber algunos que hay que hacer de espirometría. ¿Vieron? Eso es una rinitis. Los pacientes riníticos son los mejores candidatos a ser asmáticos. Muy bien. Imagen. ¿Sirve la radiografía para hacer diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Sirve para hacer la hipótesis diagnóstica. Me explico. Hace muchos años, un excelente profesor de neumología, apellidado Murray, dijo: vean, esta es una radiografía de tórax. ¿Ya? Tiene que haber una forma de hacer una hipótesis diagnóstica de insuficiencia respiratoria. Y él dijo: tiene que haber. Entonces él ideó los 4 cuadrantes. Presten atención. Él tiró una línea horizontal, aquí están los ilios pulmonares. Él tiró una línea horizontal a través de los ilios pulmonares y ya tuvimos 1, 2, 3, 4 cuadrantes. 2 superiores, 2 inferiores. Pregunta. El que sepa me dice, yo le voy a dar un premio. ¿Cuánto es la capacidad pulmonar total? 6.000. ¿Quién dijo eso? 6.000. Muy bien, usted acaba de ganar un pigüito. No, usted se ha ganado un punto. Tiene 50 con uno ya, 51, ya pasó. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Ah, tenía que ser, todas las mamitas son buenas. ¿Joana qué? Landa. ¿Ah? Landa. Landa. Había un excelente jugador, Arturo Salcedo Landa, que era puntero derecho de la selección boliviana desde su país. Me tocó atenderlo en la terapia intensiva de San Juan de Dios hace muchos años, se enfermó, ya falleció. Fue el primer jugador boliviano que lo vendieron a Bolívar, yo no me acuerdo, en 120 millones en esa época. Arturo Salcedo Landa, excelente jugador de fútbol. Tenía su hijo también, pero no sé dónde estará su hijo. Jugaba también fútbol. Muy bien, Iván, usted se acaba de ganar un punto. Muy bien. Entonces, 6.000 es la capacidad pulmonar total, 6.000 ml. Si mi paciente tiene compromiso de un cuadrante, ya no es 6.000, ya es 4.500, ya está en insuficiencia respiratoria mi paciente. Si mi paciente tiene 2 cuadrantes afectados, ya no es 6.000. Ese paciente está en insuficiencia respiratoria. Si le hago una gasometría, probablemente esté en síndrome de distrés respiratorio moderado
Si mi paciente tiene 3 cuadrantes afectados, ya no es 6.000. Ese paciente con seguridad tiene un síndrome de distrés respiratorio por lo menos de moderado a severo o severo. Y si mi paciente tiene los 4 cuadrantes afectados, el paciente está en franca insuficiencia respiratoria. ¿Dio para entender? Eso lo han debido ver el año pasado en radiología, ¿no? Ángelo, ¿no han visto? ¿Seguro? ¿Ten certeza? ¿Cómo quiere? Entonces esto es algo. ¿Seguro que no han visto eso? Bueno, ahora ya lo han visto. Hay que divertirse, ¿ya? Entonces, vean ustedes, la radiografía sirve para hacer una impresión o hipótesis diagnóstica. La tomografía también. Pero el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, no se me olviden, se lo hace con una gasometría arterial. ¿De acuerdo? Se puede hacer también con el oxímetro de pulso. Acuérdense que durante la pandemia la gasometría es el examen más completo, tiene 6 indicadores. La gasometría, dentro de esos indicadores está la oximetría, la saturación de oxígeno. Entonces era más fácil agarrar un oxímetro y ver cuánto estaba la saturación de oxígeno, porque con una gasometría ustedes tenían que pinchar la arteria radial, llevarlo al gasómetro y eso demoraba. Ustedes tenían que hacer con el oxímetro de pulso, diagnosticar prácticamente que de inmediato. ¿Ya? Eso se llama SAFI, saturación arterial de oxígeno, de la presión inspirada de oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Ahora, diagnóstico diferencial, ¿con qué? Ya lo dijimos, con neumonía, con fibrosis, con tromboembolismo, con todo lo que ustedes quieran. Tratamiento. ¿Con qué hago tratamiento de la insuficiencia respiratoria? Para eso quiero que se acuerden del concepto. ¿Qué dijimos? Es la incapacidad del aparato respiratorio de mantener un adecuado intercambio de gases a través de la ventilación, perfusión y difusión. 6 alteraciones de la ventilación, ejemplo, asma. ¿Qué le daría? Broncodilatadores, más corticoides inhalatorios. A ver, trastorno de la ventilación. ¿Tengo un cuerpo extraño? Bueno, le sacaré el cuerpo extraño. ¿Tengo tapones de moco? Pues entonces haré un aspirado bronquial. Lo complicado va a ser si mi paciente tiene miastenia gravis o síndrome de Guillain-Barré, tiene que ir a terapia intensiva para colocarlo en una prótesis respiratoria. Vamos a suponer de que mi paciente tiene insuficiencia respiratoria por insuficiencia cardíaca. Recuerden que la insuficiencia cardíaca y el edema agudo del pulmón causan insuficiencia respiratoria. ¿Qué tendré que hacer ahí? Darle digitálicos y diuréticos. ¿Ya? Vamos a suponer que mi paciente tiene insuficiencia respiratoria porque tiene una paneumonía. ¿Qué tengo que dar? Obviamente, siempre una tinción de Gram, un micológico directo, una baciloscopía, cultivo para gérmenes comunes, pesquisa de células neoplásicas, cultivo para hongos en medio de saburón y darle antibióticos si es bacteria, antimicóticos si es hongo, antiparasitarios si son parásitos y antivirales si son virus. Caso de tratamiento para los virus me dio el año pasado un estudiante. Está bien que pregunte, me parece correcta la pregunta. Pero el caso del COVID ahora no se trata. Había el Remdesivir durante la pandemia y ahora hay el Molnupiravir para
virus del COVID, ¿no? Y para la influencia que hay, voy a poner influencia, ¿no? Aquí yo digo nomás influenza. Hay pues la vacuna, ¿no? Y hay el oseltamivir, que es el que sirve para el tratamiento de la influenza. ¿De acuerdo? Y si es por hongos, le daré pues foriconazol, gluconazol, ketoconazol, anfoteresina B, alguna de esas cosas. ¿Ya? Entonces, el tratamiento estará dirigido a mejorar el aporte de oxígeno. ¿Cómo le doy oxígeno? Le puedo dar por cánula nasal, por mascarilla o con máscara de alta presión con ventilación no invasiva o con ventilación invasiva. Ventilación no invasiva y invasiva generalmente se la hace en terapia. Pero, ojo, si uno quiere o nota que su paciente está con signos de insuficiencia respiratoria o usted está en un puesto de salud, denle oxígeno. Van a ver ustedes que lo primero que le dan es oxígeno. Si le dan 1 litro, de 21 sube a 24%. Si le dan 2 litros, sube a 28. Si le dan 3 litros, a 32. Si le dan 4 litros, a 36. Si le dan 5 litros, a 40%. Más que eso es difícil dar por catéter nasal. Entonces hay que usar mascarilla reservorio o máscara Venturi, y con eso se puede dar 50, 60, 70, 80%. O máscaras de alta presión, con eso se puede conseguir dar 100%. O con ventilador mecánico a través de intubación se puede dar de 21 hasta 100%. ¿Ya? ¿De acuerdo? El tratamiento está dirigido entonces a solucionar el disturbio de ventilación, de perfusión o de difusión. ¿Ya? Y las complicaciones, obviamente, ¿cuál es la principal complicación de la insuficiencia respiratoria? Ángelo, la muerte, pues. Se muere uno, ¿no? Pero aparte de eso hay otras complicaciones. Cuando uno intuba al paciente puede haber neumotórax, puede haber hidrotórax, ¿no? Barotrauma, como se llama, ¿no? Biotrauma, atelectrauma, ¿ya? Y colorín colorado, el cuento sacado, y yo me cansaba. Doctor, antes del examen tenemos una clase más, ¿cierto? Porque usted dijo para el 10 de septiembre el examen. Creo que tengo una noticia, ¿no? Parece que no quieren en la dirección que intentemos postergar. Estaba marcado para el 2, ¿no ves? Para hoy. Estaba marcado para hoy. Para hoy. Para hoy estaba. Entonces la próxima clase da. Doctor, pero ya tenemos todo parcial. Ese mismo día. Entonces debemos tomarle ahora. Hablen ustedes con el doctor Nakamura. Yo no tengo problema, hablen con el doctor Nakamura, que por favor el examen sea el día. ¿Cuándo es? ¿Próximo martes 3? ¿Sí? La próxima semana nada más. Porque yo creo que el día 10 no va a haber clase, porque el día de la feria. La feria es 11, 12, 13. Para la otra semana. Para la próxima semana. Mira, yo había venido con los exámenes.